¿Qué es el estado intermedio? El estado de los muertos entre su muerte y la resurrección. Desde los tiempos de San Agustín, teólogos cristianos han enseñado que entre la muerte y la resurrección, las almas de las personas disfrutan de descanso o sufren aflicción mientras esperan, ya sea en la totalidad de su salvación o la consumación de su condenación. En la Edad Media se siguió enseñando este punto de vista y se desarrolló la doctrina del purgatorio. Los reformadores rechazaron la doctrina del purgatorio, pero continuaron manteniendo la doctrina del estado intermedio. Aunque Calvino, el reformador, estaba más inclinado que Lutero a pensar de este estado como un estado de existencia consciente. En su obra Psychopanichia, que es una respuesta a los rebautizantes o anabaptistas de su día, que enseñaban que las almas simplemente dormían entre la muerte y la resurrección. Calvino enseñó que para los creyentes el estado intermedio es uno de bienaventuranza, como de expectación. La bienaventuranza es, por ende, provisional e incompleta. Desde aquel tiempo la doctrina del estado intermedio ha sido enseñada por los reformados y ha quedado reflejada en las confesiones reformadas. G. van der Leeuw, 1890-1950, por ejemplo, este luterano sostiene que después de la muerte existe para los creyentes solamente una perspectiva escatológica, la resurrección del cuerpo. Él rechaza la idea de que existe algo del hombre que permanezca después de la muerte y sobre cuya base Dios construye una nueva criatura. Según las Escrituras, insiste él, el hombre muere totalmente, su cuerpo, y sobre cuya base Dios construye una nueva criatura. Según las Escrituras, insiste él, el hombre, muere totalmente su cuerpo y su alma. De allí que cuando el hombre recibe nueva vida en la resurrección, este es un acto maravilloso de Dios, y no algo que naturalmente surge de la existencia presente del hombre. Hablar de continuidad entre nueva vida presente y la vida de la resurrección es, por lo tanto, engañoso. Dios no crea nuestro cuerpo de resurrección de algo, por ejemplo, nuestro espíritu, nuestra personalidad, sino lo crea en la resurrección. Dios crea nuestro cuerpo de la nada, de nuestra vida aniquilada y destruida. Crea Él la vida, nueva vida crea Él. Otro luterano, Paul Althaus, rechaza la presuposición de la existencia continuada e independiente de un alma incorpórea, y por lo tanto esta doctrina está teñida. Dice él que esta doctrina del estado intermedio está teñida de platonismo. Althaus presenta una serie de objeciones a la doctrina del estado intermedio. Esta doctrina no hace justicia a la seriedad de la muerte, ya que el alma parece pasar y tocar a través de la muerte, al mantener que sin el cuerpo el hombre puede ser totalmente bendecido y totalmente feliz. Esta doctrina niega el significado del cuerpo. Esta doctrina despoja también a la resurrección de su significado. Cuanto más se realza la bienaventuranza del individuo después de la muerte, tanto más se sustrae del significado del último día. Si los creyentes ya son bendecidos después de la muerte, como lo sugiere esta doctrina, y los malvados ya están en el infierno, ¿por qué entonces es necesario el día del juicio todavía? La doctrina del estado intermedio es totalmente individualista. Significa más bien un tipo privado de bienaventuranza que la comunión con otros, y pasa por alto la redención del cosmos, la venida del reino y la perfección de la iglesia. En suma, se concluye
que la doctrina del estado intermedio separa lo que debe permanecer junto, el alma y el cuerpo, el individuo y la comunidad, la bienaventuranza y la gloria final, el destino de los individuos y el destino del mundo. Porque si los creyentes ya son bendecidos después de la muerte, como lo sugiere la doctrina del estado intermedio, y los malvados ya están en el infierno, ¿por qué entonces es necesario el día del juicio todavía? Como que todo esto es absurdo de la doctrina del estado intermedio. Es común que los cristianos digan que el alma del hombre continúa existiendo después de su cuerpo, que su cuerpo ha muerto. Este tipo de lenguaje es frecuentemente criticado como indicación de un tipo griego o platónico. ¿Es esto necesariamente cierto? Hay que admitir que ciertamente se puede hablar del alma de un modo platónico. Sin embargo, la verdad es que hay suficiente evidencia bíblica para permitirnos sostener que al morir el hombre no es aniquilado y que el creyente no es separado de Cristo. Pero el hecho de que los griegos hayan usado el término alma de un modo no bíblico no quiere decir necesariamente que todo uso de la palabra alma como modo de indicar la existencia continua del hombre después de la muerte sea equivocado o que sea absurdo, como lo dijeron estos dos teólogos que acabamos de mencionar. El Nuevo Testamento utiliza el vocablo griego que significa alma, psiche. De este modo, sugieren que psiche en el Nuevo Testamento puede tener los siguientes significados: vida, alma como centro de la vida interna del hombre, alma como centro de la vida que trasciende la tierra, aquello que posee vida, una criatura viviente, y alma como aquello que deja el ámbito de la tierra al morir y vive en el Hades. Repito, se sugiere que psiche en el Nuevo Testamento puede tener los siguientes significados: vida, alma como centro de la vida interna del hombre, alma como centro de la vida que trasciende la tierra, aquello que posee vida, una criatura viviente, y alma como aquello que deja el ámbito de la tierra al morir y vive en el Hades. Son varias cosas que debemos enumerar. El Nuevo Testamento mismo a veces utiliza el vocablo griego que significa alma, psiche, de este modo. En el Nuevo Testamento puede tener los siguientes significados. Número 1, vida, alma como centro de la vida. 2, alma como centro de la vida que trasciende la tierra. 3, aquello que posee vida. 4, una criatura viviente. 5, y alma como aquello que deja el ámbito de la tierra al morir y vive en el Hades. 6, o hasta 7 cosas. Debemos reconocer que la Biblia dice muy poco respecto al estado intermedio y lo que dice es meramente incidental a su mensaje del fin del mundo, a su mensaje escatológico, que quiere decir al fin del mundo. Su mensaje escatológico central respecto al futuro del hombre, que tiene que ver con la resurrección del cuerpo. Debemos concordar que el Nuevo Testamento, lo que el Nuevo Testamento nos dice respecto al estado intermedio no es más que un susurro, y que el Nuevo Testamento en ningún lugar nos provee una descripción antropológica o una exposición teórica del estado intermedio.
Existen por lo menos 3 casos claros en el Nuevo Testamento en que la palabra psiché se usa para designar aquel aspecto del hombre que continúa existiendo después de la muerte. La primera de estas se encuentra en Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma psiché no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Lo que Jesús está diciendo aquí es lo siguiente: hay algo en ustedes que aquellos que les matan no pueden tocar. Ese algo debe ser un aspecto del hombre que continúa existiendo después de la muerte del cuerpo. 2 casos más de ese uso en la palabra se puede hallar en el libro del Apocalipsis. Cuando abrió el 5º sello, vi abajo del altar las almas. Vi bajo el altar las almas, en griego psichas, de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Apocalipsis 6, versículo 9. Y vi las almas psichas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Apocalipsis 20:4. En ninguno de estos pasajes puede la palabra almas referirse a personas que todavía viven sobre la tierra. Es obvio que se está haciendo referencia a los mártires. La palabra almas es utilizada para describir aquel aspecto de estos mártires que todavía existe después de que sus cuerpos fueran cruelmente muertos. Llegamos a la conclusión, por lo tanto, de que no es lícito ni antibíblico usar la palabra alma para describir aquel aspecto. Llegamos a la conclusión, por lo tanto, de que no es ilícito ni antibíblico usar la palabra alma para describir aquel aspecto del hombre que continúa existiendo después de la muerte. Debe añadirse que el Nuevo Testamento a veces usa la palabra espíritu, pneuma, para describir este aspecto del hombre. Por ejemplo, en Lucas 23:46, Hechos 7:59 y Hebreos 12:23. Las Escrituras claramente enseñan que el hombre es una unidad y que cuerpo y alma, Mateo 10:28, o cuerpo y espíritu, 1 Corintios 7:34, Santiago 2:26, deben estar juntos. Solo en este tipo de unidad psicosomática es el hombre un ente completo. Pero la muerte trae una separación temporal entre cuerpo y alma. Visto que el Nuevo Testamento habla a veces de las almas o los espíritus de los hombres todavía existen durante el tiempo entre la muerte y la resurrección. Nosotros también podemos hacerla, en tanto que recordemos que este estado de existencia es provisional, temporal e incompleto. Y dado que el hombre no es totalmente hombre aparte de su cuerpo, la esperanza escatológica central de las Escrituras respecto al mismo no es la mera existencia continuada del alma, como el pensamiento griego, sino la resurrección del cuerpo. Pasamos ahora a averiguar qué es lo que la Biblia enseña respecto al estado del hombre entre la muerte y la resurrección. Comenzamos examinando el Antiguo Testamento. Según el Antiguo Testamento, la existencia humana no termina en el momento de la muerte después de la muerte. El hombre continúa existiendo. El ámbito de los muertos, comúnmente llamado Seol, George Eldon Ladd sugiere que el Seol es el modo que tiene el Antiguo Testamento de afirmar que la muerte no pone fin a la existencia humana. En algunas traducciones de la Biblia al español, la palabra Seol ha sido traducida como tumba, infierno u hoyo en las traducciones más modernas. Sin embargo, comúnmente la palabra Seol no es traducida. Si bien
Se acepta que esta palabra no significa siempre lo mismo. Se sugiere un triple significado para la palabra Seol: estado de muerte, tumba o infierno. Seol puede significar estado de muerte o tumba. Ha quedado bien establecido, pero que pueda significar infierno es dudoso. Generalmente Seol significa reino de los muertos, concepto que debe ser comprendido figurativamente como modo de designar el estado de muerte. Seol se usa con frecuencia simplemente para indicar el estado de morir, el acto de morir. Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Si le aconteciera algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Génesis 42:38. En 1 de Samuel 2:6, en realidad, al hacer descender al Seol es una expresión paralela al llevar a alguien al estado de muerte. Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. Las diversas imágenes que se le aplican al Seol pueden ser entendidas como todas como de referirse al reino de la muerte. Se dice que el Seol es un lugar profundo, Job 17:16, que es un lugar de tinieblas, Job 17:13, y que es un monstruo con un apetito insaciable, Proverbios 27:20, 30:15, 16, Isaías 15:14, Isaías 5:14, Habacuc 2:5. Cuando pensamos en el Seol de ese modo, el estado intermedio, debemos recordar que tanto los buenos como los malos descienden al Seol al morir, dado que ambos entran en el reino de los muertos. Segundo, puede Seol ser traducido a veces por la palabra tumba. Un caso claro de esto se encuentra en Salmo 141:7. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Sin embargo, no parece que este sea un significado común de la palabra, especialmente debido a que el hecho de que hay una palabra hebrea que significa tumba, y es kever, muchos pasajes en los cuales Seol podría ser traducido por la palabra tumba también dan un buen sentido si uno traduce Seol por la expresión reino de los muertos. Se sugiere que a veces Seol puede significar infierno o lugar de castigo para los incrédulos, pero los pasajes que se presentan como base para esta interpretación no son convincentes. Un texto citado en relación con esto es el Salmo 9:17. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, pero no hay indicación en el texto de que se esté hablando de castigo, y es difícil creer que el salmista aquí está profetizando el eterno castigo de cada miembro individual de estas naciones paganas. El pasaje, sin embargo, rinde un excelente sentido si uno traduce Seol del modo habitual o se está haciendo referencia al reino de la muerte. El salmista entonces está diciendo que las naciones paganas, si bien ahora se jactan de su poder, serán eliminadas por la muerte. El Salmo 55:5, que la muerte les sorprende, desciendan vivos al Seol, a la luz del principio del paralelismo que es generalmente característico de la poesía hebrea, parecería que la segunda línea está totalmente repitiendo el pensamiento de la primera línea. La muerte o la desolación, una lectura marginal, vendrá sobre estos enemigos al descender al Seol. Vivo significará entonces una muerte súbita, pero no necesariamente un castigo eterno. Otro texto citado por Berkov en relación con este punto es Proverbios 15:24. El camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del Seol. Pero también aquí el contraste obvio es entre la vida y la muerte, y esta última representada por la palabra Seol. No ha sido establecido definitivamente, por lo tanto, que Seol puede designar el lugar de castigo eterno, pero cierto que en el Antiguo Testamento ya comienza a surgir la convicción de que la suerte de los salvados
y la suerte de los fieles después de la muerte no es la misma. Esta convicción se expresa primeramente en la creencia de que si bien los malvados permanecerán bajo el poder del Seol, los fieles eventualmente serán librados de dicho poder. Por ejemplo, en el Salmo 49:12 notamos que los malvados son como rebaños que son conducidos al Seol. La muerte los pastoreará. Estas palabras sugieren la idea de que la muerte los poseerá y nunca los soltará. Los buenos, sin embargo, serán redimidos del poder de la muerte. Pero Dios redimirá mi vida del poder, literalmente, de la mano del Seol, porque Él me tomará consigo. La marcada diferencia entre la suerte de los malvados y la suerte de los buenos después de la muerte es revelada aquí. Los buenos se dice que serán redimidos del poder de la muerte, una afirmación que al menos sugiere, aunque sin afirmarlo claramente, la promesa de la resurrección de los muertos. Un pasaje con énfasis similar es el del Salmo 16:10, porque no dejarás el alma del Seol, en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El significado pareciera ser el siguiente: tu Señor no abandonará mi alma, o no me abandonará en el reino de los muertos permanentemente, y no permitirás que yo vea corrupción. El apóstol Pedro cita este pasaje en su predicación de Pentecostés, Hechos 2, 27, 31, y lo aplica a la resurrección de Cristo, afirmando que por medio de estas palabras David estaba preanunciando aquella resurrección. La pregunta es, ¿qué significó este pasaje para David cuando lo escribió? Bien puede haber significado simplemente su confianza en que, a pesar de que él estaba en peligro mortal en ese momento, Dios no permitiría que muriese. En Hechos 2, 30, 31, sin embargo, Pedro dice respecto a David: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fuese dejada en el Hades, el equivalente neotestamentario del Seol, ni su carne vio corrupción. Si las palabras del Salmo 16 pudieron en realidad ser interpretadas como una predicción de la resurrección de Cristo, puede también haber significado para David la esperanza de su propia resurrección. Teniendo en cuenta el uso que Pedro hace del pasaje, ciertamente no podemos excluir la segunda interpretación. Los dos pasajes recién citados indican que la esperanza que el pueblo de Dios tenía de ser librado del Seol ya estaba presente en los tiempos del Antiguo Testamento. Podemos notar además algunos pasajes del Antiguo Testamento que indican que la suerte de los buenos después de la muerte es mejor que la de los malos. La simple afirmación se hace respecto a Enoc ya sugiere este pensamiento: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Génesis 5:24. Las palabras de Balaam en Números 23:10 también significan que hay una diferencia entre la suerte de los buenos y la de los malos después de la muerte. Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Se describe un contraste similar entre los pasajes de los Salmos. En el Salmo 17:15 se lee: en cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Si bien es probable que la referencia primaria de estas palabras sea la comunión con Dios en esta vida, también está fuera de lugar el ver en ella una referencia a la vida después de la muerte. En contraste con la suerte de los malvados, a la cual él ha hecho referencia en los versículos precedentes, el salmista espera contemplar la forma o imagen temuná de Dios cuando se levante del sueño de la muerte. El Salmo 73:24 dice lo siguiente: me has guiado según tu consejo y después me recibirás con tu gloria u honor. La palabra kabut, traducida aquí
por el término gloria o honor no tiene preposición previa y tal vez pueda ser considerada como un acusativo de modo. Es diversamente traducido como en gloria, en la gloria, destino glorioso o con honor. A la luz de todo salmo que contrasta la suerte de los malvados con la de los buenos, podemos decir que la fe de Asaf aquí ve más allá de la muerte. Asaf confía en que si bien los malvados ahora parecen prosperar, ellos eventualmente perecerán, pero que él, aunque ahora sufre muchas pruebas, versículo 14, capítulo 19, Salmo 73, 24, será recibido en gloria después de esta vida, y que en una interpretación permitida del pasaje lo evidencia el versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ahora, ¿qué enseña el Nuevo Testamento respecto al así llamado estado intermedio? Debemos comenzar afirmando, como se dijo antes, la Biblia no habla mucho respecto a ese estado y deja muchas preguntas sin contestación. Las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre este tema, sin embargo, no contradicen, sino que más bien complementan y amplían las del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, como el Antiguo, te enseña que el hombre no es aniquilado al morir, sino que continúa existiendo, ya sea en el Hades o en un lugar de bienaventuranza, a veces llamado paraíso o seno de Abraham. Hades es la traducción usual en la Septuaginta del término Seol. El significado de Hades en el Nuevo Testamento, sin embargo, no es exactamente el mismo que el de Seol. En el Antiguo Testamento, Seol, en el Antiguo Testamento, como hemos visto, representa el reino de la muerte, o a veces la tumba. Durante el periodo intertestamentario entre los dos testamentos, sin embargo, el concepto de Seol sufrió ciertos cambios. En la literatura rabínica de este periódico y en algunos escritos apocalípticos, comenzó a emerger el punto de vista de que existe en el reino de los muertos una separación especial entre los buenos y los malos. En algunos escritos comenzó a usarse la palabra Hades exclusivamente para referirse al lugar de castigo para las almas pecadoras más allá de la tumba. El uso que en el Nuevo Testamento refleja en cierta medida esta evolución. La palabra Hades, el uso que en el Nuevo Testamento hace de la palabra Hades refleja en cierta medida esta evolución. En su acepción más común, Hades en el Nuevo Testamento designa el reino de los muertos. Es usado así en Hechos 2, 27 y 31. En el discurso pentecostal de Pedro, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Su alma, la de Cristo, no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. En este pasaje, Hades es equivalente griego de Seol, del Salmo 16:10, y representa simplemente el reino de los muertos. Pedro ve dicho cumplido en la resurrección de Cristo. Cristo no fue abandonado en el reino de los muertos, ni vio su carne la corrupción. Hades es usado varias veces en el libro de Apocalipsis. Aquí también significa reino de los muertos. En 1:18, Hades es presentado como una prisión con puertas. Tengo, dice Cristo, las llaves de la muerte y del Hades. En 6:8, Hades es nuevamente representado en relación estrecha con la muerte. Miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía como por nombre muerte y el Hades lo seguía. En 20:13, Hades es representado como un reino que entrega sus muertos. Y el mar entregó los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. El Hades en el Nuevo Testamento debe tener referencia al estado intermedio, dado que se dice que entrega a sus muertos en el tiempo
de la resurrección. Hades también significa reino de los muertos, en Mateo 11:23. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás exaltada hasta los cielos? Descenderás hasta el Hades. Estas palabras son un eco de Isaías 14:13 y 15, donde la palabra profética le llega al rey de Babilonia. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, mas tú derribado eres hasta el Seol. Los versículos precedentes describen vívidamente la entrada del rey al reino de los muertos. De modo similar, Jesús le dice aquí a Capernaum que si bien en su orgullo ella ahora se exalta hasta los cielos, descenderá al reino de los muertos, el lugar de la humillación y del abandono, porque rehusó arrepentirse ante las palabras de Jesús, que este descenso al Hades, incluso un juicio posterior, queda en el claro versículo 24. Por tanto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Otro pasaje en el cual el Hades designa al reino de los muertos es Mateo 16:18, que trae las palabras de Jesús a Pedro después que éste hiciera su gran confesión. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La expresión puerta del Hades es el equivalente griego de la frase hebrea las puertas del Seol. Esta última expresión aparece en Isaías 38:10, donde Ezequías, esperando morir pronto, aparece diciendo: la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Una frase similar, las puertas de la muerte, aparece en Job 38:17 y en Salmo 107:18. Estas expresiones representan el reino de los muertos como una prisión bien fortificada con fuertes portones dentro de la cual están confinados los muertos. En Mateo 16:18, Cristo promete que su iglesia nunca será avasallada o conquistada por la muerte, dado que Él mismo es el conquistador de la muerte. La muerte nunca puede destruir a la iglesia de Cristo, aunque los miembros de la iglesia deben morir de uno en uno. La iglesia continuará existiendo por toda la eternidad. Hay un pasaje del Nuevo Testamento, sin embargo, en que la palabra Hades es usada, no solo como una designación del reino de los muertos, sino como una descripción del lugar de tormento en el estado intermedio. La parábola del rico y Lázaro en Lucas 16, 19, 31, no se dice que Lázaro entró al Hades cuando murió, sino que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Versículo 22. Sin embargo, se dice del rico después de su muerte que en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Aquí el Hades representa el lugar del tormento y sufrimiento después de la muerte, en tanto que en el seno de Abraham es un lugar o condición de existencia feliz. Como se indicó previamente, este cambio es el significado de Hades, es paralelo al cambio en el significado, es paralelo al cambio similar obrado en los escritos judíos de este periodo. Uno podría objetar que esta es una parábola y que uno no va a las parábolas para objetar enseñanza doctrinal directa respecto a las condiciones después de la muerte. Aunque esto es cierto, hay que reconocer que la parábola no tendría sentido si en realidad no hubiera diferencia entre la suerte de los buenos y la de los malos después de la muerte. El eje de la parábola gira sobre la miseria futura del rico y la consolación futura de Lázaro. En esta parábola, entonces, Hades es el lugar o la condición del sufrimiento y castigo de los injustos. Debe notarse además que la parábola no describe las condiciones que serán prevalentes después de la resurrección. En los versículos 27 y 28, el rico se refiere a sus 5 hermanos que todavía viven sobre la tierra. Esta situación sería imposible si la resurrección ya hubiese ocurrido. Llegamos entonces a la conclusión que tanto los sufrimientos asociados con el Hades como las bendiciones asociadas con el seno de Abraham, según se les describe en esta parábola, ocurren en el estado intermedio.
Para resumir, ¿qué podemos aprender del estado intermedio en el uso bíblico de los conceptos de Seol y del Hades? Podemos notar los siguientes puntos. Número 1. Las personas no dejan de existir totalmente después de la muerte, sino que van a un reino de los muertos. Número 2. En este reino de los muertos, los malos permanecerán con la muerte como su pastor. El Nuevo Testamento añade el detalle que después de la muerte, los malos sufrirán tormentos ya antes de la resurrección del cuerpo. Lucas 16, 19, 31. Tercero, el pueblo de Dios, sin embargo, sabiendo que Cristo no fue abandonado en el reino de los muertos, tiene la firme esperanza de que Él también será liberado del poder del Seol. El Nuevo Testamento nuevamente lleva esta esperanza un paso más adelante cuando sugiere que después de la muerte los buenos son consolados. Lucas 16, 25. En cada caso notamos que el Nuevo Testamento complementa y amplía las enseñanzas del Antiguo Testamento. Lo que el Nuevo Testamento dice respecto al Hades, sin embargo, en ningún modo agota su enseñanza respecto al estado intermedio. Por lo que nos volvemos ahora a algunos pasajes específicos que echan luz adicional sobre este tema. El Nuevo Testamento dice poco respecto a la condición de los malos después de la muerte y de la resurrección, dado que su preocupación principal es el futuro del pueblo de Dios. Como vimos, la parábola de rico y Lázaro muestra al rico sufriendo tormentos en el Hades después de la muerte. El pasaje del Nuevo Testamento que quizás más claramente trata del estado de los malos durante el estado intermedio es 2 de Pedro 2:9. Sabe el Señor sacar a los piadosos de la prueba, a los culpables en cambio sabe idos castigando, guardándolos para el día del juicio. Pedro ha estado explicando la severidad del juicio divino sobre los ángeles que pecaron, sobre el mundo antiguo y sobre Sodoma y Gomorra. Según versículo 4, Dios arrojó a los ángeles que pecaron al infierno, en griego tortoris, para ser guardados allí hasta el juicio. En el versículo 9, Pedro habla respecto a los hombres injustos. A estos dice, el Dios sabe cómo reservar. A estos dice él, Dios sabe cómo reservarlos para el día de juicio mientras continúa castigándolos. El término griego empleado aquí es kolasomenous, es un participio presente del verbo kolasu, castigar. El tiempo presente del participio transmite la idea de que este castigo es continuado. Nótese la traducción. Las palabras eis, emerán, criseus, hasta o para el día del juicio, nos dice que los que ha sido descrito aquí no es el castigo final de los injustos, sino un castigo que procede el día del juicio. También es posible sostener que el castigo del que aquí se habla es administrado solamente durante esta vida presente, dado que las palabras para el día del juicio claramente extienden el castigo hasta aquel día. Este pasaje, por lo tanto, confirma lo que hemos aprendido de la parábola de rico y Lázaro, y nos dice que los impíos reciben un castigo continuado, cuya naturaleza no se describe aquí, entre su muerte y el día del juicio. Y ahora pasamos a preguntar, ¿qué enseña el Nuevo Testamento respecto a la condición de los creyentes muertos? O para usar la expresión bíblica, los muertos en Cristo entre la muerte y la resurrección. Hay 3 pasajes importantes que se presentan para nuestra consideración aquí. El primero de estos contiene las palabras de Jesús al malhechor arrepentido. Para entender su intención debemos considerar la oración del malhechor tanto como la promesa de Jesús. Y dijo el malhechor a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 42, 43. Anteriormente este malhechor había regañado a su compañero en maldad y había expresado penitencia por sus errores. Ahora se vuelve a Jesús en fe y anticipación, por haber sido presumiblemente criado en la fe judía. El malhechor creía en un Mesías
que vendría algún día, tal vez al fin del mundo, para establecer un reino glorioso. Convencido ahora que Jesús era el Mesías, se volvió a este y le pidió: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El malhechor no esperaba ser recordado hasta algún momento en un futuro muy distante, pero la respuesta de Jesús le prometió más de lo que él había pedido. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra paraíso se usa solamente aquí y en otros dos pasajes del Nuevo Testamento, Segunda de Corintios 12:4 y Apocalipsis 2:7. En el pasaje de Segunda de Corintios, Pablo nos dice que fue llevado al paraíso en una visión. La expresión paraíso es paralela al tercer cielo del versículo 2. Aquí, por lo tanto, paraíso significa el cielo, el reino de los muertos bienaventurados y la morada especial de Dios. En Apocalipsis 2:7 leemos respecto al árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Aquí también el paraíso se refiere al cielo, aunque más el estado final al estado intermedio. Llegamos entonces a la conclusión que Jesús prometió al malhechor arrepentido que estaría con Cristo en la bienaventuranza celestial ese mismo día. Esta promesa, huelga decir, no excluía que Jesús recordara al malhechor en el momento de su segunda venida, cuando viniera cierta y definitivamente en su reino, pero afirmaba que ya en ese día, inmediatamente después de su muerte, el malhechor arrepentido compartiría el gozo celestial con Cristo. Estas palabras de Jesús nos dan un vistazo breve pero memorable del estado del pueblo de Dios después de la muerte. Ciertamente el sueño del alma queda aquí excluido. ¿Por qué? Porque ¿cuál sería el sentido de decir estas palabras si el malhechor después de su muerte estuviera totalmente inconsciente de estar con Cristo en el paraíso? Otro pasaje significativo respecto al estado intermedio aparece en Filipenses 1:21-23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En el versículo 20, Pablo había expresado su confianza de que Cristo sería magnificado en su cuerpo, ya fuese a través de la vida o de la muerte. En el versículo 21, él hace la osada afirmación de que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué llama Pablo aquí a la muerte ganancia? Uno podría decir que él está pensando solamente en el día de la resurrección, sin decir nada respecto al estado intermedio. Sin embargo, el versículo 23 echa más luz sobre este asunto. Allí dice: teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Analizai, partir, es un infinitivo aoristo que describe la experiencia momentánea de la muerte. Vinculado a analizai por medio de un solo artículo está el infinitivo presente einai, estar. El único artículo vincula dos infinitivos, de modo tal que las acciones descritas por estos infinitivos deben ser consideradas como dos aspectos de la misma cosa, algo así como dos caras de una misma moneda. Lo que Pablo está diciendo aquí, en el momento de partir o de morir, en ese momento él estará con Cristo. Pablo no nos dice aquí exactamente cómo estará él con Cristo. Si estuviese refiriéndose solamente a la resurrección del último día, él podría haberlo dejado en claro. Véase su alusión nada ambigua a la resurrección del cuerpo en el capítulo 3 del 20 al 21. Aquí, sin embargo, él simplemente está pensando en el momento de su muerte. En el momento en que muera, dice Pablo, estaré con Cristo. Esta condición, añade, será muchísimo mejor que la presente, rechazando claramente el pensamiento que después de la muerte él entrará en un estado de sueño del alma o de inexistencia. Porque, ¿cómo podría el sueño del alma o la inexistencia ser muchísimo mejor
que el estado presente, en el cual él tiene una comunión consciente, aunque sea imperfecta, con Cristo. Nuevamente cae algo de luz sobre el estado intermedio. No mucha luz, pero lo suficiente para darnos consuelo. En realidad se podría decir que hay un sorprendente paralelo entre lo que Pablo dice aquí y lo que Jesús le dijo al malhechor arrepentido. Con Cristo. Esto es todo lo que Pablo sabe respecto al estado intermedio. Y esto no va más allá de lo que Jesús le dijo al malhechor que estaba muriendo. En Lucas 23, 43, 43. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Con Cristo. Y nos dirigimos ahora al tercer pasaje significativo del Nuevo Testamento respecto al estado intermedio. Segunda de Corintios 5, 6-8. Para comprender totalmente estos versículos, sin embargo, debemos comenzar al principio del capítulo. El versículo 1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Parecería claro que al hablar de nuestra morada terrestre, este tabernáculo que ha de ser destruido, Pablo se refiere al presente modo de existir sobre la tierra, lleno de tribulación y sufrimiento. Véase 4, 7-17. Un modo tan temporal que puede ser comparado con vivir en una tienda de campaña o tabernáculo. El principal problema de interpretación que hay es el de determinar qué quiere decir un edificio de Dios, una casa no hecha de manos. Han habido por lo general tres puntos de vista. Número 1, el edificio de Dios se refiere a un cierto tipo de cuerpo intermedio entre el cuerpo presente y el cuerpo de la resurrección. Al morir los creyentes reciben este cuerpo intermedio, pero en la parusía, este cuerpo intermedio será reemplazado y superado por el cuerpo de la resurrección. Número 2, el edificio de Dios es el cuerpo de la resurrección que recibiremos en la parusía. El edificio, en tercer lugar, el edificio de Dios describe la gloriosa existencia del creyente en el cielo con Cristo durante el estado intermedio. No necesitamos dedicar mucho tiempo al primer punto de vista, ya que el edificio de Dios del que habla es eterno, en tanto que el cuerpo intermedio que tiene en mente esta interpretación sería solamente temporal. Además, no hay referencia en la Biblia a tal cuerpo intermedio. El único contraste de que el Pablo se ocupa en 1 Corintios 15 es el que hay entre el cuerpo presente y el cuerpo de la resurrección. Esto nos deja con una elección entre dos, el cuerpo de la resurrección, y 3, la gloriosa existencia de los creyentes después de la muerte en el estado intermedio. No cabe duda que es sumamente difícil hacer una elección entre estos dos. Hay elementos de este versículo y en este capítulo que sin duda sugieren la idea del cuerpo de la resurrección. Por ejemplo, la idea de ser revestido con nuestra habitación celestial, versículo 2, y la afirmación de cuando estemos vestidos lo que es mortal será absorbido por la vida, una afirmación que nos recuerda las imágenes sugeridas en 1 Corintios 15:54, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Por otra parte, hay elementos en el capítulo que parecen apuntar al estado intermedio. Por ejemplo, se dice que la casa no hecha de manos está en los cielos. No hemos de pensar que nuestros cuerpos de resurrección no están reservados en algún rincón del cielo, ¿verdad? Otra dificultad con la segunda interpretación es el tiempo presente del verbo tenemos, del versículo 1. El verbo tenemos echomen del versículo 1. Si Pablo hubiese estado pensando en el cuerpo de resurrección, ¿por qué no dijo tendremos? Si bien es posible presentar una argumentación plausible, ya sea a favor de la interpretación 2 o de la 3, ninguna de las dos es totalmente satisfactoria.
Por ello es sumamente notable el análisis que hace el Calvino de los versículos en cuestión, luego de haber presentado algunas dificultades del pasaje. Calvino dice en su comentario sobre 2 de Corintios: prefiero entenderlo como significado que la condición bendita del alma después de la muerte es el comienzo de esta edificación y que la gloria de la resurrección final es la consumación de ella. La interpretación de Calvino, en otras palabras, combina la 2 y la 3 mencionadas anteriormente. El estado intermedio y el cuerpo de la resurrección son aquí entendidos no como una alternativa, sino como una complementación. Este punto de vista de los pasajes, a mi parecer, el que hace mayor justicia a las palabras de Pablo y nos ayuda a comprender el futuro del creyente como una experiencia unitaria, aunque dividida en 2 fases por la resurrección. Ambas fases, sin embargo, comprenden una experiencia de gloria celestial. El versículo 1 entonces nos dice lo que pasa inmediatamente después de la muerte, cuando el tabernáculo terrestre en la cual ahora vivimos es destruido o disuelto. El auristo Catileti sugiere el momento en que la muerte sucede. Tenemos no en algún momento futuro, sino inmediatamente un edificio de Dios, es decir, que tan pronto como nosotros que estamos en Cristo morimos, entramos en una gloriosa existencia celestial que no es temporal como nuestra presente existencia, sino permanente y eterna. Si bien la primera fase de esta existencia será incompleta, aguardando la resurrección del cuerpo de la parusía, todo este modo de ser debe ser desde el momento de la muerte hasta la resurrección y luego por toda la eternidad. Será glorioso, mucho preferible que nuestra presente existencia. Pablo procede a desarrollar lo que ha dicho en el versículo 1. En el versículo 2, él enfatiza que dado que esta vida presente está llena de aflicciones, nosotros los creyentes anhelamos ser revestidos con nuestra habitación celestial. Pablo aquí combina las figuras de la habitación y del vestido, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Versículo 3 nos lleva a preguntar qué habrá querido decir Pablo aquí al hablar de la desnudez. Muchos, particularmente aquellos que consideran que el edificio de Dios es el cuerpo de la resurrección, interpretan la desnudez del versículo 3 como referencia a la existencia incorpórea, que con la segunda interpretación es el tiempo presente del verbo tenemos. Si Pablo hubiese estado pensando en el cuerpo de la resurrección, ¿por qué no dijo tendremos? La interpretación del Calvino, en otras palabras, combina la 2 y la 3 mencionadas anteriormente. El estado intermedio y el cuerpo de la resurrección son aquí entendidos no como una alternativa, sino como una complementación. A mi parecer, es el que más justicia a las palabras de Pablo y nos ayuda a comprender el futuro del creyente como una experiencia unitaria, aunque dividida en 2 fases. Ambas fases significan comprender una experiencia de gloria celestial. Finalmente, nosotros podemos ver que nuestra expectativa del regreso del Señor, por lo tanto, debe ser un incentivo constante a vivir por Cristo y por su reino y buscar las cosas que son de arriba, no las cosas que son de la tierra. Pero la mejor manera de buscar las cosas de arriba es estar ocupadas a favor del Señor aquí y ahora. El ser fieles y sabios administradores de lo que Dios haya puesto a nuestro cuidado es otro modo de mostrar que estamos listos para el regreso del Señor. La intención de las parábolas de los talentos, de las minas, es que estar listo para el regreso de Cristo significa trabajar diligentemente para Él con los dones y capacidades que nos ha dado, ya a la luz de la discusión del juicio final que se encuentra en Mateo 25, 31 al 46. La mejor manera de estar preparados para la segunda venida es ir mostrando un continuo amor a aquellos que son hermanos en Cristo.